nosotros tendríamos que hacer para incrementar la eficiencia en los índices fisiotécnicos de nuestras plantas. Y ahí es donde entra, es muy importante para el caso de cultivos hortícolas y en general para la producción de cultivos, el conocimiento de las curvas de crecimiento y cómo se distribuye la biomasa dentro de las plantas. Porque eso también es un indicativo de cómo deberíamos estar manejando las fertilizaciones, los riegos. En el caso de hortalizas de fruto, por ejemplo, es la razón por la cual se van eliminando hojas, ¿no? Para incrementar la eficiencia de algunos parámetros como la TRC. Parámetros pues que ya estuvieron en su curso de fisiotecnia y que hay que integrar al manejo de los cultivos para lograr pues su máxima eficiencia en cuanto a producción y acumulación de biomasa, ¿ya? Después vamos a ver otro artículo interesante, yo creo que se lo vamos a discutir de aquí 8 días, que se llama cómo los nutrientes en el suelo modifican la arquitectura del sistema de raíces, ¿no? Entonces también es otro tema interesante, porque eso puede llevarnos a generar técnicas de aplicación muy puntual de fertilizante, evitar que el sistema de raíces crezca demasiado, porque recordemos que como sistema las plantas tienen una distribución de biomasa en los diferentes órganos. Pero, por ejemplo, cuando perdemos raíces por algún daño biológico o físico, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Las plantas pues tienen que regenerar su sistema de raíces, pero toda esa energía que se canaliza a la regeneración de alguna estructura, pues es a expensas del desarrollo de otras, ¿sí? Entonces, a lo mejor podríamos nosotros ahorrar trabajo a las plantas en algún momento del tiempo futuro, colocando de manera puntual los nutrientes para que más bien la energía fotosintética pudiera canalizarse a la producción de biomasa en otras estructuras, ¿no? Pero en este caso el que nos ocupa es este artículo, lo voy a subir, a ver si hoy mismo lo subo pues a nuestro espacio del equipo, y así se llama: análisis de crecimiento funcional, acumulación de biomasa y translocación de materia seca en 8 hortalizas. Entonces está interesante porque viene aquí información para 8 cultivos, algunos de los cuales vamos a comentar en este curso, que es la lechuga, la acelga, ¿sí? Básicamente, y la espinaca también. 3 hortalizas de hoja. Se vieron 2 de raíces y 1 de bulbo el ciclo pasado, y viene y 2 de fruto. Entonces, como que nos da un panorama general de la importancia de hacer este tipo de estudios. Son laboriosos definitivamente porque tenemos que estar haciendo muestreos secuenciados, dependiendo del ciclo, pues cada 5 días, cada 10 días, estar midiendo alturas, diámetros, área foliar, acumulación de biomasa, y después ver la distribución de la biomasa en las distintas estructuras, en fin. Pero al final nos da información muy valiosa que nos permite diseñar bien nuestros programas de manejo. Todo esto, pues finalmente lo ocupan mucho los growers en la actualidad, ¿no? Los responsables directos del manejo de cultivos en las unidades productivas, ¿sí? Entonces, que ustedes recordarán, pues bueno, en su curso de fisiotecnia comentaron, pues eso, ¿no? De la capacidad productiva de las especies, o de las posibilidades que tienen las especies agrícolas de poder expresar su potencial productivo. Entonces depende de su capacidad de acumular biomasa, pero esa capacidad pues está muy ligada al manejo que nosotros le demos al cultivo. Es decir, que preferentemente las condiciones que se encuentran en su entorno pues no se conviertan en algo limitante que le disminuye esa capacidad de acumular biomasa, ¿sí? También depende de su capacidad de distribución de biomasa hacia los órganos de interés, ¿sí? Es decir, acumular suficiente biomasa o materia seca en las estructuras de interés. Ahí entra en juego pues el índice de cosecha, que es importante para determinar qué tan eficiente fue nuestro proceso o qué tan eficiente fue el proceso, es la planta en la distribución de biomasa, ¿sí? Tenemos que, como ya les he comentado, es muy importante estar al cuidado del incremento y manejo y protección del área foliar, porque también en esa medida la planta va a estar en condiciones de poder generar suficiente biomasa, siempre y cuando el agua, el CO2, la luz, el agua, los nutrientes, pues tampoco sean limitantes. Vean ustedes, todo eso tenemos que enlazarlo, porque pues todo está integrado, colegas, en el sistema que estamos observando, ¿no? Y puede ser
y también va a depender de la capacidad que tenga para lograr balances apropiados entre el aporte y la demanda de asimilados. Entonces ahí entra en juego, ahora sí, lo que comentábamos, el efecto de las temperaturas. Habrá condiciones de temperatura que al incrementar la tasa respiratoria de los órganos de las plantas, pues implica un mayor consumo de fotoasimilados y por tanto la capacidad de poder acumularlos en las estructuras de interés o en la biomasa global en general para que permita un crecimiento vigoroso, pues va a ser limitado, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del manejo agronómico que le demos a nuestros cultivos desde la selección adecuada de los puntos para poderlo establecer y que se encuentre en un ambiente favorable desde el punto de vista, pues, temperatura, humedad y todos los parámetros que ya hemos comentado en la parte de sistemas. Entonces, para conocer esas capacidades de nuestros cultivos, pues podemos hacer análisis de crecimiento, pues podemos hacer varios tipos que ustedes ya conocen. De cualquier manera, tenemos que llegar a medir estos parámetros, pues que nos indican y nos dan ideas sobre la eficiencia de nuestro cultivo en respuesta a las condiciones en las que está creciendo, de tal forma que al final pues, vemos que la acumulación de materia seca que una planta puede lograr, pues depende precisamente de ese equilibrio entre las condiciones que le favorecen la producción de biomasa y las condiciones que le hacen perder parte de esos fotoasimilados. Entonces, de ahí la importancia de que en el programa de manejo, pues seamos cuidadosos desde la selección del sitio, la selección del material, ¿verdad? Y el manejo que tendríamos que nosotros realizar para que se encuentre en condiciones adecuadas, ¿sí? Bueno, es parte de la metodología, ya tendrán chance de revisarlo. Este es un artículo que les voy a compartir. Y seguramente este autor les es familiar, es muy socorrido en los cursos de fisiotecnia. Hunt es básicamente quien ha estado trabajando pues en el Diori, bueno, propuso y está perfeccionando básicamente estos parámetros, ¿sí? Estos índices fisiotécnicos, y pues incluso actualmente hay algunas publicaciones de él desde 2015, 2017, sigue trabajando pues en esta área del conocimiento, esta persona. Entonces, bueno, aquí vienen algunos de los parámetros que representan, por ejemplo, como les comentaba en algún momento, hay que estar cuidando esto de la TRC, ¿ya? Pues, que es un parámetro que nos dice o nos habla sobre la capacidad que tiene la planta de generar biomasa nueva a partir de la biomasa presente por día, ¿sí? De tal forma que incluso mucha de esta información pues se usa en las modelaciones, ¿no? Ahora hay países que ya están incorporando mucha información por ejemplo, de modelos matemáticos de crecimiento y pues utilizan todo esto, incluso por intervalos de tiempo más cortitos, ¿sí? Por horas a veces, ¿sí? Por horas, por cada 2 horas, pero bueno, por lo pronto nosotros a nivel macro podríamos trabajarlo por día. Y es básicamente la propuesta, pues, que nosotros manejamos para el estudio o hacer este tipo de estudio en nuestros cultivos, ¿sí? Está pues el índice de área foliar, importantísimo también, porque en la medida que sea mayor, pues la posibilidad de que tengamos que el cultivo capte mayor radiación, pues será mejor. Bueno, de alguna manera ahí entra también este parámetro de integral lumínica diaria, es bueno también conocerla, y también con base en los valores de esa variable, pues es cuando nosotros definimos, por ejemplo, las densidades de población, ¿sí? Qué tan conveniente es tener mucha área foliar, por ejemplo, en ambientes en los que la luminosidad pues, es restrictiva, o por ejemplo en zonas donde hay mucha nubosidad en buena parte del año. Eso afecta, colegas, o sea, hay que tomarlo en cuenta también. Y todo esto, ¿no? La tasa de crecimiento del cultivo expresada en gramos por centímetro cuadrado por día, ¿sí? El área foliar específica, que también es otro parámetro que nos habla pues, sobre las características que tiene el follaje, ¿sí? Qué tan vigoroso es, ¿no? Centímetros cuadrados por gramo de hoja, ¿sí? La relación de área foliar, la tasa de asimilación neta, que también se refiere a la producción de biomasa con base en el área foliar por día, ¿ya? Entonces, pues son parámetros que tenemos que estar midiendo, ¿sí? Entonces, en este caso se trabajó para 8 especies, y aquí vemos, por ejemplo, las curvas.
Aquí lo que me interesa o lo rescatable de este artículo es que, conociendo el crecimiento a través de la medición directa del comportamiento de la acumulación de biomasa, podemos nosotros después ajustar eso a un modelo matemático. Puede ser muy simple como el que está aquí. Nosotros generalmente aquí en Fitos, bueno, en la academia, porque me dedico un poquito a esto, a la generación de curvas de crecimiento y de extracción en hortalizas, usamos que seguramente igual hubieron en su curso de fisiotecnia. Entonces, ese modelo tiene la característica de que permite explicar y representa muy bien el crecimiento de los seres vivos, y bueno, asociado al comportamiento de los seres vivos, ¿sí? Por eso tiene una aproximación muy buena. Los modelos que hemos generado por ahí, que les comentaba el otro día en ese ejercicio que por cierto hay que platicarlo, de cuando son esos modelos matemáticos que están del lado derecho de la tabla, pues son los modelos de crecimiento que después utilizamos como modelos para generar nuestros programas de aplicación de fertilizantes. Pero no son los únicos, hay más modelos que se pueden utilizar, incluso puede haber modelos lineales, hay modelos exponenciales como el que está aquí, puede haber modelos logarítmicos. El chiste es que, ajustando el modelo, pues tengamos una R lo más alto posible. De esa manera tenemos la certeza de que este modelo matemático nos va a representar de manera muy cercana el comportamiento del crecimiento del cultivo. Y lo podemos después utilizar para determinar, por ejemplo, la acumulación, bueno, estimar la acumulación incluso por día, ¿ah? Entonces, este es, por ejemplo, el modelo o la ecuación que mejor se ajustó para representar el crecimiento en biomasa de acelga, ¿verdad? Aquí tenemos el de Betabel, también tenemos un modelo que se ajustó muy bien, al menos del 95. Lo ideal es que fueran del 98, 99. El modelo logístico, después de un proceso de iteraciones, podemos lograr hasta punto 98, ¿no? Pero ya con que tenga este valor es bueno, ya se dan cuenta, se ajusta muy bien la curva de la ecuación respecto a los valores medidos, ¿sí? Entonces está perfecto. Tenemos para cebolla, que es otro cultivo que vimos el semestre pasado. Pues vean aquí, o sea, ustedes ya conocen el cultivo de cebolla, después del curso que llevamos, pues tiene un crecimiento, aquí seguramente se tomó en cuenta desde la siembra, esa es la aclaración que hacen acá. Tiene un crecimiento reducido, llega un momento en que prácticamente es lineal el crecimiento, no obstante se ajustó a otro modelo de estas características. Aquí, como es lineal, pues el coeficiente de correlación es altísimo, ¿no? Casi del 98, perfectísimo. Y también nos ayuda a representar el crecimiento de nuestro cultivo. Aquí se dan cuenta, el ciclo se suspendió a los 120 días. Entonces, aquí, como es desde la siembra de la semilla, seguramente hubo tal vez una forma de mejorar esta información, pudiera ser contabilizar a partir del trasplante. Otros 45 días más, ¿no? A lo mejor aquí hubiese sido necesario llegar hasta los 160 días para detectar el crecimiento rápido de ¿quién? Del bulbo, ¿no? Porque básicamente esto que está aquí representa el crecimiento del sistema foliar. Pero el sistema subterráneo aquí faltó. Aquí se observa pues que ya empieza a incrementarse, pero faltaron días, ¿no? Y bueno, es parte pues de lo que uno puede estar mejorando en estas propuestas de información y que pueden servir perfectamente para hacer trabajos posteriores. En el caso de espinaca, como es un ciclo corto, 100 días fueron suficientes para representar perfectamente su comportamiento a través del tiempo en cuanto a acumulación de biomasa. También tiene una ecuación bastante interesante y que se puede usar. En caso de lechugas tenemos otro. De hecho, lo que es espinaca y lechugas tienen un crecimiento sigmoidal que podemos ajustarlo muy bien al modelo logístico, que es la característica de ese modelo, el crecimiento sigmoidal, que llega a un punto en el que ya no hay manifestación de crecimiento, ¿sí? Entonces, estos datos pudiéramos, si tuviéramos los datos originales, se pudieran ajustar al modelo logístico. Pero este modelo, se dan cuenta, lo representa pues más o menos bien. Tiene un coeficiente de determinación de casi 96%. Tenemos una curva para pepino que igual, miren, tiene un comportamiento casi sigmoidal.
a los 120 días. No obstante, sabemos que este tipo de cultivos, como el jitomate de crecimiento indeterminado, los pepinos, pues llegan a tener 2 o 3 sigmoides. Pueden ser dobles sigmoides o triples sigmoides por la duración del ciclo. Ahí se tienen que ajustar otro tipo de modelos. Pero al menos aquí para los primeros 120 días tiene un comportamiento interesante, muy semejante al sigmoidal. En cuanto a acumulación de biomasa, lo mismo que el tomate, pero igual a los 120 días. Si se deja más, por ejemplo, en los ciclos largos de 10 o 12 meses, o en algunos ambientes que se puede dejar más meses para llegar a 30 racimos, bueno, ahí ya la situación cambia un poquito. Zanahoria, vean ustedes, igual se ve, aquí tenemos ya el modelo para zanahoria. Entonces, son modelos que nos pueden dar idea de cómo manejar los cultivos respecto de la aplicación de fertilizantes, porque estaríamos nosotros obligados a cubrir la demanda de nutrientes en esas etapas críticas. Porque, por ejemplo, si estos modelos, si uno le saca la primera derivada, puede entonces conocer las tasas, los puntos de mayor velocidad de acumulación de biomasa. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde debemos estar atentos, porque son los momentos en los que la planta pues, requiere más nutrientes, requiere que el suministro de agua no falte, requiere que el control, o sea, que las observaciones en el cuidado del follaje pues sean primordiales, que no haya ninguna enfermedad, ninguna plaga. Si hay condiciones ambientales que las favorecen, estar haciendo aplicaciones de productos preventivos precisamente para que en esa etapa crítica de mayor acumulación de biomasa, la planta se encuentre en condiciones idóneas que permitan lograr esa acumulación de biomasa. Porque si no es así, el resto de etapas de desarrollo se va a ver afectado precisamente porque no se acumuló la cantidad de biomasa necesaria en cada etapa crítica, ¿sí? Entonces, de ahí el conocimiento, la importancia pues, de conocer estos parámetros. Entonces ya revisaron esto de la tasa relativa, que son variables fisiotécnicas que nosotros podemos incluso manejar un poco, ¿no? Por ejemplo, con las podas de hojas en hortalizas de fruto, ¿no? En los invernaderos, podas de pimientos, las podas en pepinos, las podas en jitomate. En virtud de que ya llega un momento en que las hojas dejan de ser fuentes, entonces bajan nuestros índices de eficiencia porque la biomasa nueva se distribuye en más biomasa foliar, pero a veces esta biomasa foliar, una buena parte ya no es funcional, en lugar de ser de fuentes se convierte en puntos de demanda. Entonces hay que hacer algunas podas para incrementar precisamente los valores de tasa relativa de crecimiento u otros parámetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, o sea, cómo se explica que la acumulación de biomasa pues va bajando a través del tiempo, ¿no? Cuando se supone que si hay más hojas, pues esto tendría que prolongarse un poquito más. El problema es que sí hay más hojas, cada vez más, pero algunas hojas que ya empiezan a entrar a madurez o el autosombreo de algunas hojas de los doseles inferiores, pues limitan que esta curva se prolongue un poco más, sino que empieza a caer muy rápido. A pesar de que hay más follaje y más follaje nuevo, pero mucho follaje nuevo también son puntos de demanda. Y ya las hojas muy maduras o las hojas sombreadas también. Entonces, ahí es cuando entramos a hacer pues, nuestras prácticas o manejamos, por ejemplo, nuestras densidades de población también para evitar la competencia por luz de los diferentes doseles en la planta. En fin, entonces aquí vienen pues también los valores de tasa relativa de crecimiento para estos cultivos, ¿no? Para lechugas, jitomates, pepinos, zanahorias y estos otros 4 que también son muy comunes. Luego está la tasa de asimilación neta, también aquí viene representado, y bueno, y lo que significa, ¿sí? Entonces, como dice aquí, esta también es elevada a los primeros días del ciclo y decrece en función del tiempo, y es porque cada vez hay más biomasa, tenemos que distribuir los fotoasimilados en más órganos, algunos órganos dejan de ser fuente, se convierten en puntos de demanda, empieza a haber floración, empieza a haber fructificación y esos fotoasimilados pues empiezan a canalizarse a ciertas estructuras de protección, ¿no? Entonces, de estructuras de interés, no de protección, de interés, ¿sí? Entonces, pues bien, esta información. Voy a enviar el artículo, lo revisan y si hay dudas por ahí lo podemos comentar un poco más para no quitarles más tiempo del necesario. ¿Sí? Entonces viene información de
cómo se distribuye la materia seca en los distintos órganos, ¿verdad?, de la planta. Aquí vemos, ¿sí? Y pues bueno, se concluye pues con la importancia que tiene el estudio del crecimiento de los cultivos. Finalmente, estos nos permiten diseñar nuestros procesos productivos para que la planta pues se encuentre en un ambiente que le permita producir la mayor cantidad de biomasa. Recuerden, finalmente ese es nuestro objetivo y tenemos que trabajar para ello, diseñar nuestras mejores técnicas de manejo, como ya comentábamos, desde la preparación del terreno, el trazo de plantación, la distancia entre plantas, la distancia entre hileras, el número de plantas por metro, en fin, todo eso tiene que ver para contribuir a generar un ambiente favorable para nuestros cultivos, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, el día de hoy por la tarde les comparto ese artículo para que lo tengan por ahí como referencia y les puede servir en algún momento. De aquí 8 días estaremos comentando antes de las presentaciones el que les comentaba sobre el efecto de los nutrimentos en la arquitectura del sistema de raíces, que también está interesante, y vamos a ir incluyendo algunos otros. Ajá. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra al compañero que desarrolló la primera presentación, por favor, para que nos comparta su tema. Sí, voy. Empiezo a proyectar. Un segundo, por favor. ¿Se logra ver mi presentación? Aún no, ya está, colega, a ver si la puede ampliar un poquito, ya para pasarla a forma de presentación, ándele. Claro que sí, entonces ya, ahora sí. Ya está, colega. Bueno, colegas, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar con nuestra serie de presentaciones que van a estar a cargo de ustedes. Como decían las instrucciones del archivo donde va la distribución, pues hay que preparar la presentación para un tiempo breve. La idea es que se abra una serie de preguntas al final. El ponente tiene el encargo de formular 3 preguntas que va a lanzar al público. Pueden ser dirigidas, él puede decidir a quién, y si no es así, las puede dejar abiertas para que alguien que tenga interés en discutir o preguntar, bueno, resolver o contestar esa pregunta, pues con mucho gusto yo voy a ir tomando nota de todas esas características del desarrollo y la idea es pues que se abra la discusión. O sea, se dan cuenta, todos tuvieron acceso a todos los artículos. Entonces, incluso el colega puede hacer preguntas dirigidas a alguien sobre el tema porque se supone que, pues, o la recomendación es que por lo menos hay que revisar los abstracts, ¿no? Para tener idea de lo que se va a hablar en la presentación y pues tener elementos de discusión para hacer debate. Es la idea, que haya debate para enriquecer estos temas, para que no solo quede en la presentación y todos los demás, pues ahí nomás. No. La idea es que le entremos todos a la discusión. ¿Sale? Pues adelante, colega, bienvenido y pues felicidades por abrir el ciclo de conferencias y pues tiene la palabra, colega. Adelante. Bueno, pues ¿qué tal? Yo creo que nada, buenas tardes. El tema que me tocó es la producción orgánica de plántulas. El artículo que me proporcionó el profesor tiene como título Manejo de la zona radicular para mejorar la calidad de plántulas de cultivos hortícolas producidos orgánicamente. A manera de introducción, les voy a comentar, los sistemas de producción de hortalizas se han modificado para mejorar el rendimiento y calidad de los productos, conduciendo a una mejora, a una mejor sostenibilidad. En el cultivo hortícola, uno de los más importantes sectores es la producción de plántulas en viveros. Anteriormente, las plántulas eran producidas por los mismos agricultores, pero en la actualidad se están manejando, industrialmente. Algunas empresas se dedican específicamente a la producción de plántulas, por lo que hay una necesidad de producir plántulas con mejor calidad, aptas para ser cultivadas en cualquier
tipo de sistema, ya sea orgánico o convencional. Básicamente, este artículo tiene 4 temas importantes, los cuales son abono y té de abono, es decir, composta y lixiviados. El artículo así lo maneja. La utilización de subproductos agroindustriales, bioestimulantes vegetales y microorganismos benéficos. Voy a iniciar por el abono y té de abono, que como comentaba es la composta. Y pues la composta es una materia orgánica bien unificada. El proceso de compostaje se logra mediante la utilización de microorganismos habitantes que generan formas moleculares más estables y maduras de residuos orgánicos. Características químicas y biológicas como lo son el pH, conductividad eléctrica y microorganismos son las que principalmente influyen en las propiedades benéficas de la composta. Un estudio realizado por Meng recomienda que se utilice la tasa correcta para reemplazar turba con residuos de biogás composteado y sustrato de hongos es de 20 a 50. Esto para cultivar plántulas de tomate y pimiento con mejores rasgos morfológicos. Es una fórmula orgánica líquida que se obtiene por extracción en pocas horas en una semana, o ya sea con areación o sin areación. Como líquido de extracción generalmente se usa agua, pero también pueden ser utilizados algunos otros extractantes líquidos, como lo son aguas residuales de la industria alimentaria, suero, orujo, melaza, entre otros, con una cierta diferencia en la composición final de las poblaciones microbianas. Se determina la calidad del té de composta por diferentes factores como el tipo de abono, proporción de abono y agua y el nivel de areación que se le dé. Los microorganismos del té de composta son principalmente bacterias, actomicetos, levaduras y hongos. Estos contribuyen a definir sus propiedades, en particular el control biológico de patógenos vegetales y la bioestimulación de crecimiento, rendimiento fisiológico y productividad de las plántulas. Algunos estudios reportan que el té de composta en cultivos a campo abierto o bien en invernadero resultan muy interesantes más que nada en el control de enfermedades y el aumento de rendimiento. Pero la desventaja de aquí que no se ha observado bastante la utilización de lixiviados, el té de abono, como lo menciono aquí, en la producción de plántulas dentro de viveros. El siguiente, pues, son los subproductos agroindustriales. Y bueno, los fertilizantes ecológicos producidos a partir de otros subproductos agrícolas han sido desarrollados con el fin de mejorar los rendimientos y sin comprometer o más bien sin afectar el medio ambiente. Además, los fertilizantes orgánicos son capaces de aportar materia orgánica, mejorar la calidad y fertilidad del sustrato y reducir la pérdida de nutrientes al retardar o incluso controlar la liberación de nutrientes en sustratos de un cultivo. En las últimas décadas, el proceso de digestión anaerobia ha generado gran interés para la producción de energía verde. Uno de los subproductos obtenidos es el digestato, que recientemente se ha utilizado en la agricultura como fertilizante innovador y sostenible. De hecho, durante la digestión anaeróbica, el nitrato, fósforo y potasio siempre se encuentran presentes dentro de la materia orgánica y una vez ya obtenido el digestato, estos igual se retienen, pues.
La aplicación de digestato procedente de la fermentación anaeróbica de estiércol porcino se ha considerado en cultivos y plantas hortícolas, bajo diferentes prácticas y en condiciones de invernadero. Algunos autores indican que las concentraciones de digestato líquido entre 2 y 3% resultan bastante bien en la estimulación de germinación de semillas. Pero también este mismo digestato puede ser utilizado de un 20 a 30% durante las etapas de crecimiento pues, más ya avanzadas. Bueno, por otra parte, entre los fertilizantes orgánicos innovadores, se ha investigado las biomasas de microalgas debido a su capacidad para prevenir pérdidas de nutrientes a través de una liberación gradual de macro y micronutrientes. Varios estudios destacaron los efectos benéficos de las microalgas cuando se usa como biofertilizante. Estos son mayor absorción de nutrientes, mayor producción de biomasa y mayor rendimiento. Continúo. Ahora el que sigue pues es bioestimulantes vegetales, microbianos y no microbianos. Los bioestimulantes microbianos incluyen hongos, micorrizas y rizobacterias, que básicamente son pertenecientes al género Azotobacter, Azospirillum y Rhizobium. Tanto los hongos micorrízicos como las rizobacterias tienen un efecto de estimulación en las plantas a través de los nutrientes del suelo. El método de inoculación y las condiciones de crecimiento influyen en el efecto bioestimulante sobre los cultivos. Por ejemplo, tratamientos externos de semilla y aplicaciones tempranas en plántulas por inoculaciones del suelo facilitan el desarrollo microbiano en la rizósfera, promoviendo interacción con la planta huésped. Otro ejemplo dice, en semillas de sandía inoculadas con rizopagos intradices y germinadas en condiciones de vivero, mostraron plántulas con mayor materia seca y con un sistema radicular más desarrollado que plántulas no inoculadas. Por otra parte, además de los bioestimulantes microbianos de plantas, el uso de bioestimulantes de plantas no microbianos como ácido húmico, extractos de macro y microalgas, hidrolizados de proteína, quitosano y silicio se consideran herramientas sostenibles y eficientes para mejorar las plantas de hortalizas en cuestiones de calidad, rendimiento y más que nada eso. Continúo con el último punto, que son microorganismos benéficos para el control biológico. Bueno, el éxito de los agentes de control biológico depende de muchos factores, incluido el nivel de infestación de patógeno y el tipo de inóculo. Además, estos pueden desempeñar un papel clave en la eficacia de los productos, ya que puede influir en la supervivencia de microorganismos en turba. Un estudio realizado informa que después de 8 semanas, una fórmula que contenga avena, bentonina, vermiculita y agua mantuvo el nivel de inoculación de las unidades formadas de colonias de Arcianum 2 veces más alto que el inóculo de Arcianum no formulado en plantas de vivero cultivadas en contenedores de poliestireno. Tricoderma es un hongo ovícodo y de vida libre que se encuentra entre los hongos de control biológico más conocidos y comercializados a nivel mundial para aplicaciones agrícolas. Su estrategia se basa en la explotación de diferentes mecanismos de acción, fuerte competencia en la rizósfera y estado pues de control, no sé cómo explicarlo. Ya por último, en conclusión, pues para mejorar la sostenibilidad de los viveros,
una reducción de los insumos externos, especialmente en términos de fertilizantes sintéticos, pesticidas y fungicidas, el sistema de agricultura ecológica podría ser un sector interesante para mejorar la calidad de los alimentos y vivero en la producción hortícola. El objetivo es obtener una plántula que tenga el menor contenido de químicos posibles, para que así los agricultores e incluso nosotros mismos como consumidores tengamos menor contagio, menor posibilidad de intoxicaciones, y además los productores obtengan mejores rendimientos a menores costos. Y pues sería todo. Muy bien, colega, perfecto. Y de acuerdo con usted, ¿cómo ve, qué perspectivas le ve a estas propuestas tecnológicas? Bueno, yo pienso que estas perspectivas siempre las hemos manejado, en todas las materias que llevamos nosotros como fitotecnistas, en un manejo integrado. Siento que ¿cómo decirlo? El giro que le dio el artículo era básicamente que nos olvidáramos por completo de la agricultura convencional y que nos enfocáramos básicamente en estas estrategias. Siento que están bien, no quise mencionar todos los estudios que realizó porque realmente el artículo estaba bastante amplio, pero pues siento que no, esto lo debemos de enfocar más que nada en un manejo integrado y pues sí hay bastante, ¿cómo decirlo? Respuesta positiva, ¿no? Yo siento que esto sí es bastante bueno. Sí, ok, colega, muchas gracias. Sí, definitivamente es otra propuesta tecnológica y estas propuestas tecnológicas o esas alternativas de manejo en la producción de plántula surgen precisamente por la necesidad que se está generando en la actualidad por el incremento en los sistemas de producción orgánica, en este caso pues de hortalizas. Sabemos que pues son sistemas que tienen que pasar por una serie de certificaciones que los obligan a que cada insumo, cada proceso, pues tendrá que manejarse también con insumos certificados que están autorizados para utilizarse en esos sistemas de manejo. La demanda de productos orgánicos también se está incrementando, la oferta pues también se está incrementando afortunadamente, porque hace unos años pues ese tipo de producto era muy escaso. Ahora ya está en los supermercados, podemos encontrar un estante o un anaquel ya con productos orgánicos de muchos tipos. En la parte fresca, pues también se empieza a incrementar la oferta, dado pues que la demanda también está creciendo. Las unidades de producción ya que se dedican a estos nuevos enfoques también se está incrementando, incluso a escala muy grande. En la región noroeste, por ejemplo, allá en Baja California hay empresas de varias hectáreas ya incluso bajo cubierta que se están conduciendo en sistemas orgánicos, en donde se está utilizando pues muchas fuentes alternativas para fertilizar los cultivos, hasta sangre de animales, ¿no? Como mencionaba el colega, toda la parte de hidrolizados de proteína que se convierten pues en productos para aplicar aminoácidos, en fin, hay otras situaciones que también los insumos que se pueden utilizar en estos sistemas, pues también se está incrementando su oferta, porque hace años era bien complicado tener insumos que se pudieran utilizar directamente en los sistemas de producción orgánica, pero ahora ya hay más insumos y les digo, ya empieza a haber más en cuanto a las formas en que manejamos estos cultivos hortícolas. De hecho, si revisan los catálogos de semillas, ahí también ya viene la opción de ofertar semillas para sistemas orgánicos, de tal forma que las semillas también son producidas en sistemas certificados para producción orgánica. Entonces, se está tratando pues de cerrar en lo posible pues, el ciclo completo de toda la cadena para sistemas orgánicos, incluso los insumos a veces que hay que aplicar y que se extraen, por ejemplo, con alcohol, pues también el alcohol tiene que venir de un proceso orgánico. O sea, es bien interesante, se abren muchas áreas de oportunidad
y pues son las que vamos a estar utilizando y aplicando pues en esos sistemas, ¿no? En la actualidad. Muy bien, entonces pasamos a sus preguntas, colega. Ok, yo no se lo voy a hacer a nadie específico, va a ser abierta al grupo. Okay. Y pues en la parte que mencionaba del té de composta, lixiviado, pues, mencione 2 líquidos de extracción para el té de composta. ¿Quién dice yo? A ver, levanten sus manos, por favor, quien quiera responder. Yo probé. A ver, José Ontiveros, adelante. Mencionó melaza, suero o agua, ¿no? Como opciones. Sí, eso mencioné. Correcto, está correcto, perfecto. Muy bien, colega, gracias. ¿Su otra pregunta? Ok, en la aplicación de digestato mencioné una recomendación para germinación y una para estado más avanzado. Ok. ¿Quién dice yo? Levanten sus manos, por favor. Yo. A ver, Abril. Me parece que para el caso de plántula era de 2 al 3%. Y en etapas de crecimiento avanzado, el 20%, concentraciones. Sí, eso dije. Perfecto. Buena la respuesta. Y sí, seguro, y sí, fíjense que sí aplica, ¿no? Porque en esa etapa de desarrollo la demanda, como les comentaba cuando comentamos el archivo, la demanda es baja al inicio, entonces podemos aprovechar pues todo, porque recordemos que esos tés, esos efluentes, aparte de que llevan algo de nutrientes, llevan un montón de compuestos importantes. Muchos de ellos son análogos de bioestimulantes o de reguladores y mejoran el crecimiento de las plantas en las etapas iniciales. O sea, la verdad es que sí está interesante. ¿Su otra pregunta, colega? Bueno, ya por último, pues mencione algunos ejemplos de bioestimulantes microbianos. En general, no específico, en general. A ver, ¿quién dice yo? Ejemplos de bioestimulantes microbianos. ¿Te refieres como a especies o algo así? Pues podría ser, pero no, en general. Mencioné que eran 3 generales. Me parece que son hongos micorrízicos, arbusculares. ¿Son esos? ¿O a qué te refieres? Sí, esos mismos. A ver, continúe. Ya dijo hongos micorrízicos. ¿Cuál otro? Arbusculares. Me parece pues, que viene siendo el mismo, ¿no? Sí, algo relacionado. También mencionó tricodermas, ¿no? Sí, también. ¿Serían bacterias? Sí, más que nada son esos 2. Micorrizas, bueno, hongos micorrízicos y rizobacterias. Y rizobacterias, ok. Sí, ok, perfecto, muy bien. De acuerdísimo. Sí, son 3 tipos de fuentes de bioestimulantes, ¿no? Sí, efectivamente. Y generalmente, pues, cuando se usan como bioestimulantes, pues pueden ser los extractos de estos bichos o pueden ser formulaciones que llevan estos bichos. Puede haber las 2 posibilidades, ¿no? Entonces, pues muy bien, no sé si quiera alguien preguntar algo más o comentar algo más, complementar alguna información que considere importante tratar acá, pues estamos en tiempo y en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo.
Pero ¿no? yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, en las semillas es común que traigan su cubierta. Si se quisiera hacer una inoculación con algún pues microorganismo benéfico, ¿cómo se tendría que proceder para pues evitar que ese fungicida actuara en contra del benéfico que queremos usar? Sí, es una buena observación. Es una buena observación porque efectivamente, por lo pronto lo que se está haciendo en algunas zonas es duplicar la dosis de aplicación, para empezar, porque efectivamente con el recubrimiento que traen las semillas, parte de los microorganismos que se van a encontrar de manera directa sobre la superficie con ese producto, pues van a perecer definitivamente. Una forma es incrementar la dosis por lo menos al doble. Pero fíjese, hay buenas noticias. Hay otros artículos por ahí que hablan de un proceso que se llama biopriming. Y entonces lo que están haciendo ahora es, en lugar de aplicar ya sea el Tiram o el Captan, que es lo que viene en las semillas, ahora ya están ensayando algunos tratamientos para que ese recubrimiento en las semillas sea con algo que lleve microorganismos, ¿sí? Biopriming se llama el proceso. Lo que pasa es que, y se está trabajando, de hecho, por ahí también me he encontrado con algunas patentes. Ya se está trabajando al respecto y pues mucha gente que está haciendo eso está patentando, porque es una necesidad. Si queremos que se establezcan relaciones favorables entre las plantas y los microorganismos desde las etapas iniciales, hay que usarlo ahí, desde la siembra, en el sustrato, en la semilla. Entonces, se está trabajando, por ejemplo, con recubrimientos con tricodermas o con algunos otros microorganismos. Pero el problema es que, ¿cómo le hacemos para que esa mezcla generalmente húmeda, donde van los microorganismos y que vamos a aplicar sobre las semillas, cómo le hacemos? Pues para que se seque rápido, ¿no? Porque lo secamos con calor, pues vamos a esterilizar el producto. Incluso podemos afectar la semilla, ¿verdad? Entonces tienen que ser algunos compuestos o algún vehículo físico que permita incorporar ahí las esporas, por ejemplo, de microorganismos, y que seque rápido. Uno de los compuestos que está ensayando es algo que se llama alginato de calcio. Es un compuesto que en contacto con el aire se seca muy rápido. Y tiene que ser así porque también recuerden que la semilla, cuando está en contacto con la humedad, también se puede afectar. De hecho, no sé si les ha tocado, pero ahí en la escuela, a veces cuando hemos sembrado semillas donde hemos observado más el problema es en semilla de lechuga. La semilla de lechuga actualmente se estaba presentando peletizada y consiste pues en colocarle una cubierta de un material inerte sobre la superficie para uniformizar su tamaño y forma, y que incluso se puede usar sembradoras para la siembra de lechuga. Pero hemos visto que algunos lotes sí vienen afectados, porque como ese recubrimiento se aplica en húmedo y como las semillas son muy pequeñitas, alcanzan a hidratar la testa y tal vez la humedad penetra la semilla, y hemos tenido bajas considerables del porcentaje de germinación. Si bien el envase de la semilla indica que la prueba tenía 90, 94%, 95%, ya cuando lo sembramos puede bajar hasta el 80 o más, y seguramente es por algún mal manejo que se hizo durante el peletizado. Entonces se tiene que trabajar pues en esa parte, cuidar la semilla y cuidar el microorganismo. Ya cuando hay posibilidad y que no es mucha la semilla que se va a utilizar, pues se puede enjuagar un poco, ¿no? Se puede enjuagar para quitarle el fungicida, y esa misma humedad nos puede servir para ayudar a que se impregne el producto que vamos a usar. Casi siempre se usan productos liofilizados en polvo, entonces se puede utilizar también, aprovechar esa humedad y sembrar inmediatamente, ¿no? Porque recordemos que la semilla, cuando está en contacto con agua y si alcanza a imbibirse, podemos provocarle daños serios al proceso germinativo. Incluso la semilla se puede echar a perder. De ahí ese problema de que suelen aparecer semillas dañadas en el proceso de peletizado. Y lo mismo puede ocurrir con el proceso de la aplicación de los microorganismos. Por eso se está trabajando, o sea, hay resultados prometedores porque sí hay buen efecto.
Por ejemplo, utilizar microorganismos como tricodermas ha demostrado buen efecto en las etapas iniciales de desarrollo, ¿sí? O algunos otros hongos, o rizobacterias, como comentaba el compañero. El problema es encontrar el método adecuado para poderlo impregnar en la superficie sin dañar el microorganismo y sin dañar la semilla. Entonces, están en eso, está en ese proceso, y lo más probable es que en el futuro podamos disponer de semillas que traen un priming, una cubierta, pues. Y en esa cubierta, pues, van a venir los microorganismos que en cuanto se pongan en contacto con el agua, pues se van a activar, ¿verdad? Pero sí es una situación que hay que resolverse definitivamente. Muy bien, colegas, pues si no hay más preguntas, vamos a agradecerle al colega Luis Jonathan Reyes por la presentación que nos dio, que nos compartió el día de hoy. Pues bueno, un aplauso simbólico, colega. Ojalá en el futuro podamos tener la oportunidad de vernos y conocernos en persona, y pues seguramente ahí nos vamos a dar un aplauso todos los que vamos a participar en este curso. Pues ahorita por las limitaciones, pues de manera virtual, de manera simbólica, le damos su aplauso, le agradecemos el tiempo que dedicó a esto, y pues pues pasaríamos a la siguiente presentación, ¿no? Muchas gracias. La siguiente, por favor, entonces. Que también tiene que ver con plántulas. Ya ahorita presento. Sí, adelante, colega. Bueno, el tema es plantas tratadas como bioestimulantes bajo agricultura sostenible. Bueno, esta es una perspectiva global frente al cambio climático. Bueno, como introducción, tenemos que, bueno, en este escenario actual, el sector agrícola enfrenta obstáculos concomitantes para aumentar la producción de cultivos, para sostener el aumento de la población. Bueno, de ahí viene maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, minimizando el tiempo del mismo, los efectos ambientales sobre el ecosistema y la salud humana. Bueno, ¿qué es un bioestimulante? Es un material vegetal, microorganismo o cualquier otro compuesto orgánico que no solo mejora los aspectos nutricionales, sino también la vitalidad, la salud en general, sino que también mejora la calidad de la semilla, bueno, en actuación, o sea, que germinación. En cuanto al uso, pueden utilizarse eficazmente tanto en cultivos hortícolas, en cereales, o en cualquier otro cultivo. Biológicamente, los principios activos de los biopreparados, bioestimulantes, son hidrolizados de proteínas, extractos de algas, ácidos fúlbicos, ácidos húmicos, compuestos nitrogenados, bacterias beneficiosas o benéficas y agentes fúngicos. Bueno, el objetivo que se pretende es mejorar una o más características de la rizósfera de la planta, saber que la eficiencia en un uso de nutrientes, la resistencia al estrés abiótico, calidad, la disponibilidad de nutrientes del suelo o rizósfera, los cuales pudieran estar limitados. Ahí pueden entrar algunos solubilizadores de fósforo. Jackin, alguno de los autores que venía en el artículo, describió los estimulantes como una sustancia formulada de origen biológico que mejora productividad de la planta como resultado de la Ya no lo escuchamos, colega.
Colega Leonel, ¿ya nos escucha? Creo que hay unos problemitas de conexión. Vamos a esperar que se restablezca para continuar con el colega Leonel. Sí, adelante. Creo, bueno, No se escuchan. la presentación. Se salió, colega, ya no. Vuélvanos a compartir su pantalla, por favor. Profe, y si en lo que restablece su conexión, que siga el siguiente compañero. Pues si está, sí, sería muy bueno. Continuamos con el tema 3, colegas. Sí, profesor, un momento, por favor. Sí, colega, muchas gracias. Profe, sí, ya me conecté otra vez. Me sacó la presentación. ¿Quiere que siga o después? No, sí, sigue, mientras se prepara su compañera. Yo creo que nos va a dar tiempo perfectamente. Continuamos. ¿Me puede decir en qué diapositiva quedó? Ya no lo vemos otra vez. Vuélvanos a compartir, por favor. ¿Dónde quedó? ¿Me podrían decir? En la de definición de bioestimulantes. Sí, nos estaba describiendo lo que es un bioestimulante. En la 4.
bueno, como les decía, un bioestimulante es un material vegetal, un microorganismo o Se volvió a ver la señal. ¿Sí nos escucha, colega Leonel? Ah, se está saliendo. Pues si no, continuamos entonces con con su colega Miriam. Sí está lista Miriam y ya mejor continuamos con ella para ver si se normaliza la conexión con el colega Leonel más adelante, ¿no? Entonces Miriam, si está lista, pues nos puede compartir por favor su pantalla. Sí, profesor, voy. Gracias. ¿Ahí se ve? Ya está listo, colega, adelante. Ok. Pues bueno, compañeros, yo les voy a explicar acerca de la eficacia de microalgas, Chlorella vulgaris, en la mitigación del estrés por sequía en plantas de brócoli. Bueno, como introducción tenemos que pues ante la creciente del impacto climático, los recursos hídricos naturales, lo que viene siendo también el patrón de la precipitación y la intensificación de las actividades agrícolas, pues afectan la dinámica de la humedad del suelo, lo que hace que se generen pues las sequías, y no solo en algunos lugares, sino ahora se está viendo pues en la mayor parte del mundo. El estrés es un factor de estrés ambiental que tiene influencias significativas en los cambios bioquímicos, fisiológicos y moleculares que tienen un efecto negativo en el desarrollo y en el crecimiento de las plantas. En respuesta, las plantas pues generan estrategias que comprenden pues una serie de ciertas adaptaciones como lo que son un aumento en el ácido abscísico, la acumulación de enzimas solares y protectoras compatibles, el aumento de niveles de antioxidantes, algunas vías reguladoras del consumo de energía. Lo que es la sequía, pues es la causa de una acumulación excesiva de las especies reactivas de oxígeno, que pues estas pueden producir una peroxidación lipídica, alguna oxidación de las proteínas y la inactivación enzimática, que también puede perjudicar lo que viene al ADN de las plantas y o interacción con otros componentes esenciales de las células vegetales. Lo que viene siendo en los últimos años, pues se han creado bioestimulantes que se están utilizando en la agricultura, pues incluyendo lo que son extractos de algas marinas y algunos compuestos purificados.
Pero sin embargo, las microalgas, como una fuente prospectiva de bioestimulantes vegetales, pues no han recibido la suficiente atención que se requiere. Las microalgas son un excelente biocombustible fotosintético, además de ser una especie productora de oxígeno más grande del mundo, que son esenciales para las funciones ecológicas y la sostenibilidad ambiental del sistema. Por lo tanto, las microalgas pueden ser esenciales para mejorar y preservar los cultivos de la agricultura. Las plantas han mostrado pues varias respuestas a estos tratamientos con microalgas, como lo que viene siendo el aumento del crecimiento y el rendimiento, la mejora en la adquisición de nutrientes, la inducción de tolerancia a ciertos factores de estrés y pues el mantenimiento de la calidad posterior a su transformación. Pues aquí están los materiales y los métodos que se utilizaron para hacer este experimento, que viene siendo que Chlorella vulgaris se obtuvo de una colección de cultura de algas sostenida en Austin, Texas. Pues estas se mantuvieron o fueron cultivadas en una cámara de cultivo durante 30 días a temperaturas de 20 más menos 2 grados centígrados bajo lámparas frías en un espectro que replica la luz del día a 100 micromoles. La recolección de la biomasa se realizó mediante centrifugación y congelado. La biomasa fue extraída, lavada y destilada para luego ser liofilizada. Se utilizaron 3 concentraciones, que es del 1%, 3% y 5%. El segundo método que se utilizó fue la evaluación del crecimiento de las plantas. Pues las semillas de brócoli germinaron en una mezcla de sustrato de turba perlita en una concentración 2:1. Estas bajo condiciones de invernadero, con temperaturas diurnas que van del 25 más menos 2 grados centígrados y nocturnas que van desde 16 más menos 2 grados centígrados, con una humedad relativa del 65 más menos al 5%. Después de 10 días se realizó el trasplante de las plantas en macetas de plástico. Se cultivaron 4 plantas por macetas, que en total fueron 5 para cada tratamiento, con 3 repeticiones cada una. Después de los 20 días se inició el estrés por sequía, que comprendía el 25% del agotamiento de la capacidad de campo. El método 3 fue el contenido relativo de agua y el potencial de agua de la hoja, que se calculó con el método de Sánchez et al. 2004 y Turcan en 2005, que pues es la siguiente que tenemos ahí. En el caso de la peroxidación lipídica, pues esta se utilizó el nivel de EDMA determinado a través de la reacción del ácido barbitúrico. Se utilizó un mortero preenfiado para homogeneizar las muestras congeladas, a las que se le añadieron 2 volúmenes de ácido tricloroacético. En el caso de los pigmentos fotosintéticos, para obtenerlos se utilizó el método por Arnold y se realizó utilizando pues acetona al 80%, al igual que un espectrofotómero para medir la absorbancia de la extracción en 663, 645 y 470 nanomoles. Nanómetros. Sí, perdón, nanómetros.
El contenido fenólico total y total de flavonoides, pues esta se realizó utilizando el reactivo Folin-Cio-Calteu. Estas se expresaron en miligramos, y para el análisis elemental de tejidos, se secaron a una temperatura de 65 grados durante 48 horas. Después de esto, pues se molieron las muestras y para ya sacar el contenido se utilizó un matiz de 20 mallas. En el caso de las actividades enzimáticas, para extraer las enzimas de 0.5 gramos de tejido de la hoja se utilizó un mortero y pestle, además de 5 mililitros de tampón de extracción. Todas las operaciones de extracción de enzimas se realizaron a 4 grados centígrados. Y pues aquí van los resultados que se obtuvieron, que pues en el caso de los parámetros de crecimiento, que fueron el brote de peso fresco y peso seco, y el área de las hojas por planta se redujeron significativamente por el estrés de sequía a 25%. De las diferentes dosis de microalgas, el 5% pues resultó en la mayor mejora en los componentes de crecimiento, el fresco, la longitud y área de las hojas por planta, que se mantuvieron bajo estrés por sequía. Cada valor pues representa la media de las 3 réplicas para cada tratamiento diferente, para cada parámetro se utilizaron las letras diferentes para representar pues las diferencias estadísticas significativas, que son del 0.05 según los resultados de la prueba de Tukey. En el caso del contenido relativo de agua y del potencial del agua en la hoja, pues las plantas de brócoli pues por sequía se observó que unas disminuciones significativas en las del 44% y 130% respectivamente, lo que viene siendo en la figura de la gráfica A y B. La aplicación de microalgas fue significativamente eficaz para introducir tolerancia al estrés hídrico, mantener un mayor contenido relativo de agua y el potencial de agua en la hoja durante el periodo de atención, induciendo una recuperación rápida en comparación con el grupo D, que es el del tratamiento. Y se me pasó a decirles, creo, cada letra que viene siendo la C, la D, D más MA1, esos fueron los tratamientos, que la D significa que fue un riego con solución nutritiva al 25%, la C es riego con solución nutritiva al 100% de la capacidad de campo. Y pues ya la D más MA1 son las microalgas al 1%, al 5% y al 3%. En el caso de los pigmentos fotosintéticos, pues la deficiencia de agua significativamente redujo los pigmentos fotosintéticos. Plantas en lo que fueron el tratamiento de D más MA 5%, que es riego con solución nutritiva al 25% de capacidad de campo, con una aplicación de microalgas al 5%, pues el grupo exhibió una mejora notable en el contenido de pigmentos fotosintéticos en comparación con otras aplicaciones de microalgas en plantas de brócoli bajo estrés por sequía. En este caso, los niveles intercelulares, que es uno de los biomarcadores de estrés principal, fueron evaluados pues para confirmar las condiciones de estrés oxidativo pues que son causadas por la sequía. El contenido más bajo de MDA se encontró en el grupo C, con 1.93 micromol, y aumentó significativamente bajo estrés por sequía.
La aplicación de microalgas pues mitigó los efectos del estrés por sequía en las plantas y redujo aún más el contenido de MDA entre un 10% y un 39%, la mayor y estadísticamente significativa disminución se reveló en las plantas tratadas con 5% de microalgas, aunque las dosis de aplicación del 1 y 3% pues no tuvieron ningún efecto significativo sobre el contenido. Por tanto, el contenido total fenólico y flavonoide bajo estrés por sequía, que corresponden a la gráfica B y C, pues en comparación con el grupo C, el contenido de brócoli, pues como ya dije, fenólico y flavonoide, pues disminuyó un 25% y un 17% respectivamente. En el caso del contenido de iones, se tuvo como resultado que las microalgas fueron evaluadas por su capacidad pues para mejorar la relación de potasio, de calcio, zinc, manganeso, molibdeno, cobre y fierro, perdón. En las plantas de brócoli bajo estrés por sequía se muestran pues en la figura que está aquí presente, que corresponden en la gráfica de A a la Z, que que están aquí. Creo que se me borró una otra gráfica, perdón, disculpen. Y siguiendo, pues los contenidos nutricionales se vieron afectados positivamente por la aplicación de microalgas y aumentaron significativamente el contenido macro y microiones. Se observaron en todos los grupos en los grupos D más la solución de microalgas en las tres concentraciones, pues que esos tuvieron como que más efectos en comparación con el grupo C. Ya como conclusión, tenemos que la principal contribución de este estudio fue la evaluación del potencial de los biofertilizantes de microalgas y sus efectos en el mantenimiento de la tolerancia en la sequía, lo cual es muy importante para el crecimiento de la agricultura, para hacer frente a los cambios que se están intensificando. La acción de Chlorella vulgaris bajo estrés por sequía es favorable para los procesos bioquímicos de las plantas de brócoli. Por lo tanto, la aplicación de microalgas pues demostró ser una estrategia beneficiosa y sostenible para la mejora de la tolerancia al estrés por sequía en las plantas de brócoli. Eso sería todo, compañeros. Muy bien, colega. Bien por la presentación. ¿Y cómo ve? ¿En qué condiciones usted aplicaría entonces bioestimulantes como los que obtenemos de las algas, de las microalgas, estas de clorela? ¿En qué condiciones se refiere al tipo de clima? Ambientales. O algo así? Pues por ejemplo, pues hay zonas en donde pues con el cambio climático cada vez están siendo más afectadas de que hay un déficit hídrico, por lo tanto pues ahí se aplicarían pues estos tratamientos o este biofertilizante. Ok. Ya incluso se mencionan por ahí algunos porcentajes de concentración. Seguramente hay que seguir trabajando un poco más al respecto de esto. Pero fíjense que esa situación del estrés, y precisamente por el incremento de la temperatura, y a propósito, pues en brócoli, porque hemos comentado que, que las brasicas en general son especies sensibles a las altas temperaturas, a los problemas de falta de agua. Entonces, por ejemplo, toda esta información nos permite, por ejemplo, imaginarnos un sistema de producción de brócoli que está en crecimiento, es una planta altamente demandante en humedad, en temperaturas frescas,
Pero, por ejemplo, un suelo arenoso y en donde tenemos problemas para abastecer de manera con el agua requerida, va a llegar algún momento en que la planta va a estar creciendo en un ambiente restrictivo que le puede generar pues condiciones de estrés por falta de agua, ¿no? Y además las temperaturas. Entonces, recordemos también que los bioestimulantes son insumos que tenemos que aplicar con antelación. Esos funcionan como productos preventivos. Todos los bioestimulantes o los productos antiestrés deben aplicarse preferentemente antes de que ocurra el evento estresante, ¿ya? Entonces, eso como que nos puede dar la oportunidad, la utilización de bioestimulantes, por ejemplo, las algas marinas también están presentes ya de manera importante en el mercado como bioestimulantes. Algunos otros compuestos que no biológicos que también están ayudando a contrarrestar ese efecto adverso, pues podemos utilizarlos bajo esas condiciones, podemos aplicarlos en esos sistemas productivos con el objetivo de que la planta no resienta de manera importante esos cambios bruscos de humedad que pueden ocurrir en el suelo bajo ciertas características físicas, sobre todo de textura, en sistemas agrícolas en donde hay problemas pues para poder estar aplicando el agua con la frecuencia requerida, ¿sí? Porque si bien es cierto, pues lo ideal es trabajar con los sistemas de goteo, hay muchas unidades de producción que siguen manteniendo el manejo en sistemas de riego rodado, a veces con intervalos de riego pues largos. Entonces, eso puede llevar en ciertos momentos a que las plantas de brócoli o de brasicas estén sometidas a una situación que les genere poco estrés o algún nivel de estrés, con todo lo que ya explicaban sus colegas, ¿no? La generación de especies reactivas de oxígeno, que tal vez es lo más problemático, la síntesis rápida de ácido abscísico, la síntesis de etileno, por ejemplo, como principal mensajero. Entonces, algunos bioestimulantes pueden ayudarnos a mitigar o a frenar pues, la manifestación de esas señales, pueden retrasar la respuesta a ese factor de estrés. Por ejemplo, algunos microorganismos que ya mencionaron por ahí tienen la habilidad de producir enzimas, una enzima muy importante que está cobrando mucha importancia en estas situaciones de estrés, que es la desaminasa. Pues precisamente lo que está haciendo es evitar que la planta forme etileno para que se retrase la respuesta al efecto de estrés y tenga un mejor comportamiento en un ambiente poco favorable o que le desfavorece, ¿no? Entonces, pues es parte pues de las aplicaciones que tenemos que aprovechar de estos insumos para que la planta pues se encuentre en un ambiente pues cada vez mejor para el desarrollo, porque aún en condiciones de riego, sobre todo en los sistemas de riego rodado, con ciertas características de suelo, ciertas características de humedad en el ambiente, ciertas características de temperatura, de radiación que aceleran, por ejemplo, la pérdida de agua por evaporación, sobre todo en las etapas iniciales antes de que el cultivo cierre, pues puede haber momentos en los que la planta resienta esos cambios bruscos de humedad. Entonces, podemos estar incluyendo dentro de nuestro programa de aplicación foliar, por ejemplo, algunos bioestimulantes con estas características, ¿no? Muy bien, perfecto. Y eso, pues, y bueno, afortunadamente son insumos cuyo costo no es tan oneroso, pero el valor que tienen es considerable. Ahí sí tenemos una relación beneficio y costo, tal vez no tangible de momento, pero que sí se va a ver reflejado al final en el comportamiento de nuestro cultivo. Muy bien, colega, entonces podríamos pasar a las preguntas si es que no hubiera algo más. Sí, ya las digo. ¿Cuáles son los cambios que se generan por el estrés por sequía? ¿Alguien me puede decir? Es en general, no va a nadie en específico. Que le puede hacer la pregunta a quien mejor le caiga, colega. Cambios en la planta, ¿verdad? Sí. O a nivel celular, sí que, a ver, ahí puede haber muchos niveles. Adelante, colegas, ¿quién dice yo? Levanten sus manitas, por favor.
¿Dijiste estrés hídrico? ¿Mande? ¿Dijiste estrés hídrico? Estrés por sequía. O ya. Fátima Arias, Mencioné adelante. tres. Pues en la senescencia de hojas, ¿no? Bueno, primero empieza con ¿cómo se llama? La síntesis de ácido abscísico en la raíz, ¿no? Se crea después de eso, pues, la formación de etileno y la senescencia de hojas. Pues eso ya es como más específico, pero a lo que yo iba, o no sé si no me di a entender, perdón, pues yo mencioné que en el estrés por sequía, pues tiene influencias significativas, pero mencioné 3 cambios que ocurren como para tener un efecto negativo en el desarrollo y crecimiento de la planta. Sería lo que son los bioquímicos, fisiológicos y moleculares. Sí, correcto. A ver, ajá. La siguiente, entonces. Pues mencioné como algunos métodos que se realizaron en el experimento. Entonces, ¿alguien me puede mencionar al menos 3? ¿Métodos de qué? Los métodos que se utilizaron en el experimento. Como las variables a evaluar o algo así. Abril. Ajá. Creo que mencionaste el contenido relativo de agua, la medición de pigmentos fotosintéticos y contenidos fenólicos y flavonoides. Sí, correcto. Perfecto. Muy bien. La tercera. Hubo un tratamiento que más funcionó. ¿Alguien me puede decir? Está fácil. A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuál fue el mejor tratamiento del experimento? A ver. O diríjala, colega, creo que nadie se anima, la puede dirigir. Manuela, ¿me podrías Vale. responder la pregunta, por favor? La verdad no alcancé a escuchar bien cuando mencionaste esa parte. Algas al 3%. ¿Quién más? Ángeles. Ángeles. ¿Sí? No, fueron microalgas al 5%. A 5% fue el tratamiento más alto. Bueno, la concentración más alta, más bien, ¿no? Sí. Sí, ok. Muy bien, colegas. Bueno, ahí está el asunto. ¿Quién más? ¿Alguien quería...? No, más un poco de ruido. Vuelvo. A ver, Vuelvo a déjenme cerramos el tema de su compañera y ahorita vemos si le entramos con usted, porque ya queda poquito tiempo. No se preocupe, la siguiente, usted abre la siguiente presentación en caso de que no nos diera tiempo, ¿eh? No se preocupen, o sea, esto es entendible. De hecho, habrá ocasiones en las que yo no pueda transmitirle y pues nos vamos a tener que aguantar de no tener la sesión, pero
Hasta el momento, afortunadamente, ha funcionado bien para mí, porque a veces sí tengo también yo problemas, ¿eh? Luego también me saca el sistema, a veces me estoy hablando y resulta que no están viendo nada. Esto es entendible y sobre todo se va a agudizar ahora que se vengan las lluvias. Se convierte en una situación interesante porque a veces está lloviendo, a veces se va la energía eléctrica en el pueblo, a veces hay fallas del servicio de internet. Entonces va a ser una situación recurrente, esperemos que sea el menor número de veces posible, pero pues va a ser así, colegas. Ahora sí que vamos a tener que aguantarnos un poquito, ser tolerantes un poquito en este sentido, y pues vamos a ir acomodando pues las presentaciones. En este caso, yo creo que lo más probable es que el colega inicie la próxima sesión. Lo que quería comentar ahorita, si se dan cuenta, son artículos que también, por ejemplo, varios de ustedes ya seguramente algunos ya lo están haciendo, otros tal vez no, pero vale la pena pues en empezar a planear sus trabajos de investigación para sus tesis. Entonces, la idea de discutir también estos artículos es para que se vayan pues familiarizando con la estructura de lo que es un artículo, de lo que es una tesis. Seguramente en el futuro cercano, cuando hagan sus trabajos de investigación, pues van a tener oportunidad de salir a hacer de presentar sus resultados, el tipo de variables que se pueden medir, en fin, varios tratamientos que se pueden realizar, las metodologías, los diseños de tratamientos, los diseños experimentales. Todo eso hay que ponerlo en práctica porque les va a ser de mucha utilidad en el futuro próximo. Entonces también es algo que sí me gustaría que rescatáramos de estos artículos, porque pues ahí vienen variables interesantes, cómo se miden, cuándo se miden, con qué se miden, en qué unidades se expresan. Entonces esa parte es importante tenerla clara porque la van a ocupar próximamente. Si es que no, como les digo, algunos de ustedes a lo mejor ya están haciendo sus trabajos de tesis, pues qué bueno. Y si no, pues es momento de ir haciendo planes, ¿verdad?, para ello. Entonces, pues si no hay más, si no hubiese algún otro comentario de alguien más o de la misma compañera Miriam, pues no sé, si no hay más inquietudes, pues vamos a cerrar la presentación. También le agradecemos el tiempo que dedicó y la información que nos compartió, colega. Gracias. Le vamos a brindar su aplauso virtual simbólico. Y pues pues el semestre pasado no se me cumplió, pero yo confío en que este semestre sí podamos vernos en algún momento en vivo para conocernos y pues ahí comentar algunos aspectos del curso, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, yo creo que, colega, vamos a dejarlo para la siguiente para que no estemos con la premura del tiempo y que no quede trunca la presentación. Entonces el colega Feliciano abre la siguiente presentación en lugar de Miriam y para que tengamos el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, colegas, por el día de hoy vamos a dejarle, nos quedan escasos 16 minutos. Vamos a dejarle, sería todo por hoy y por esta semana. ¿Sí? Ya es nuestra tercera sesión de la semana. Entonces, pues, nos veríamos la próxima semana, el lunes. Entonces, pues, que tengan buen provecho el día de hoy. Síganse cuidando mucho. Que el resto de la semana sea productiva, que les vaya bien. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Que la pasen bonito. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós, cuídense mucho, por favor.